Hoy abrimos un espacio necesario, un espacio para hablar sin rodeos de 3 cuestiones que atraviesan nuestra sociedad y especialmente la vida de muchas mujeres. La situación actual de la sanidad pública, la realidad de la violencia de género y una cuestión que todavía incomoda pero que no podemos seguir ignorando, la violencia obstétrica. Pero antes de entrar en materia, quiero detenerme un momento en las voces que hacen hoy posible este programa. ¿Cómo no hablar, en primer lugar, de Ana Belén? Ana Belén Espejo, ginecóloga de primer nivel, cuya trayectoria profesional es tan sólida como valiente, porque no basta con saber, también hay que atreverse a decir. Y en un ámbito donde muchas veces el silencio pesa más que la evidencia, destacar por su criterio, por su honestidad y por defender lo que considera justo no siempre es fácil. Y, sin embargo, es absolutamente necesaria. Hoy contamos con ella porque no solamente este triángulo del que vamos a hablar es complejo, sino que también ella es muy difícil tenerla con nosotros porque está realmente y afortunadamente en muchos lugares repartiendo ese saber y esa conciencia que tiene hacia la población. Y cómo no, también quiero reconocer a Beatriz Reynoso, directora de esta casa, que no solo impulsa este tipo de espacios, sino que los protege, porque abrir estos micrófonos a conversaciones incómodas, a realidades complejas y a miradas críticas requiere compromiso y también requiere una gran responsabilidad. Beatriz, muchas gracias por atreverte a hacer estos programas siendo y sabiendo que después pueden acarrearte repercusiones, pero creemos y seguimos creyendo que la sociedad debe saber qué es lo que pasa, qué es lo que pensamos y abrir un avance a la población, a la juventud, sobre todo a la juventud, que lo veníamos hablando, sobre todo a la juventud, hacerle ver qué es lo que hay en este mundo y en este sistema. Y como no, vamos también a contar siempre con la mirada profunda y analítica y sensible de María Ángeles Álvarez Soriano, antropóloga, que nos va a ayudar a entender junto a Ana Belén Espejo pues estos hechos que ocurren en nuestro sistema sanitario y las dificultades que tenemos que atravesar, pero sobre todo poniendo el enfoque en lo que debemos mejorar, en lo que tenemos que atender para no perder los derechos que hemos adquirido durante largo tiempo. Así que bienvenidas a las dos, gracias por esa entrada y por lo que a mí me toca. Buenos días, María Ángeles, y buenos también días a ti, Ana Belén. Buenos días, un placer estar aquí con vosotras. Bueno, para nosotras es un lujo tenerte, ya lo he dicho antes y no voy a reincidir, pero sí que es cierto que son 3 temas, una triangulación y una pirámide importante. No sabríamos por dónde empezar porque la verdad que son 3 temas que nos pueden llevar a varias y varias sesiones, pero sí creo que vamos a darle a la población pinceladas de lo que debe saber. Yo empezaría y justo porque ayer, volvieron a matar a una mujer, ¿no? Y entonces yo creo que estaría como todo entrelazado, ¿no? Como hablábamos antes con Beatriz, o sea, lo que sería la violencia de género, la violencia obstétrica y realmente todo eso tiene una gran repercusión a nivel del sistema sanitario. Sí, la verdad es que son temas muy relacionados porque todos afectan directamente, las protagonistas somos la mitad de la población, las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de violencia obstétrica, pues estamos hablando de aquellas agresiones o vivencias de no respeto que las mujeres que en el proceso del nacimiento, ya se habla más también de violencia ginecobstétrica, porque se observa también, pues en población, en mujeres en la etapa de la menopausia, en las mujeres que acuden por otros temas no relacionados con la salud sexual, ¿no? Temas relacionados con la salud sexual, no con la salud reproductiva, aunque empezó a hablarse la atención al parto, ya se hace como más extensiva, ¿no? Y pues siempre hay que buscar referentes, ¿no? Cuando miramos en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, pues en los centros hospitalarios hay comisiones para abordar la violencia ginecobstétrica y aquí estamos en la negativa de que eso es una realidad que no existe, ¿no? La violencia ginecobstétrica, por supuesto, es una forma más de violencia de género porque es una cuestión que le ocurre a las mujeres por el hecho de ser mujeres
y ser tratada de manera diferencial, ¿no? Yo creo que sería bueno que dijéramos en qué consiste esa violencia, porque quizá se queda ese término ahí en el aire como algo conceptual, pero habría que analizar en qué consiste, ¿no? O cómo es, o cómo se practica, bueno, y por qué no se elimina. Perdón, sería todo aquello que la mujer no desea que se le haga realmente en su cuerpo. Evidentemente la mujer bien informada, y hoy día que están en los centros de salud donde hay educación y demás, esas mujeres lo que quieren es que se respete realmente lo que ellas deciden y quieren. Por ejemplo, a la vez también, si ellas están en manos de profesionales y creen que lo que les van a hacer es necesario tanto para el bienestar de su hijo como para el bienestar de ellas, van evidentemente a ser respetuosos con lo que el profesional le diga. ¿Cómo puede ser o qué es lo que no puede ser que sea respetuoso para la mujer? Mira, por ejemplo, tú me estabas preguntando un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo bastante reiterado: muchas veces las violencias son invisibles y hasta que no se empieza a hablar de ellas y empiezan a visibilizar. Y las propias mujeres no las reconocen tampoco. Claro, y alguien da su testimonio, pues entonces no te reconoces en que eso te ha pasado, ¿no? Por ejemplo, pues mujeres que desean una analgesia y que se les demora la atención porque si no tiene una analítica, porque si no sé cuánto, cuando realmente no responde a un motivo médico, responde a un motivo a lo mejor organizativo, porque el anestesista en ese momento está cansado, o la anestesista está cansada. Porque ¿Estamos hablando de la epidural? Sí, estamos hablando de la epidural, por ejemplo. ¿No? O las inducciones, ¿vale? Los datos son muy heterogéneos. Muchas veces la gente dice, es que los datos no son la realidad, pero los datos, el tener datos, el poder contrastar, el poder ver la evolutividad, es lo que nos permite ver la realidad de una manera un poquito objetiva. Las personas que nos dedicamos a las ciencias de la salud, sabemos que los datos son importantes y los estudios basados en datos son importantes, ¿no? Entonces, yo recuerdo, no hace mucho tiempo, no recuerdo cuánto, pero hace años, se evaluó en España la variabilidad en la tasa de cesáreas, porque la OMS decía que en España estábamos muy por encima de la tasa deseada para los países occidentales, ¿no? Y vimos que, dependiendo del lugar, había mucha variabilidad en la tasa. Eso quiere decir que no depende de las mujeres, sino de las prácticas profesionales, de la organización asistencial, ¿vale? Entonces, se sacaron estadísticas de la atención en lo público y en lo privado, y esto probablemente muchas mujeres no lo sepan, incluso muchos profesionales, y había una tasa, pues imaginaros, si en Andalucía la media de cesárea era del 25%, en los hospitales privados era del 45-50%. ¿Y a qué responde eso? Pues porque muchas veces los partos se hacen inducciones, no se espera al arranque del parto y tal. Se provocan de alguna manera. Claro, pero la mujer que vive eso no lo vive como una agresión, sino si no lo conoce. Lo vive pues como tiene confianza en el profesional que se lo recomienda, pues lo acepta, ¿vale? Cuando las mujeres cada vez tenemos mayor nivel educativo, mayor acceso a la información, pues nos damos cuenta de que muchas prácticas que hemos normalizado y que nos han vendido que es por el bienestar de nuestro hijo o nuestra hija, son prácticas evitables, no adecuadas, que no tienen ninguna evidencia científica, ¿no? Y yo no son agresivas ni dolorosas. Bueno, y que pueden ser agresivas y dolorosas. Sí, vamos a ver, los primeros, nosotras que somos, bueno, que llevamos un periodo dilatado en el tema asistencial y hemos vivido en otras generaciones, bueno, pues había prácticas que se hacían como la episiotomía por sistema, y ahora pues hemos evolucionado. Eso ha sido gracias a voces de mujeres que han dicho, es que yo no quiero tener una raja que me limita. Si es necesario, es necesario. Incluso problemas. Claro. Se derivan problemas de eso. Claro. Pero que te quiero decir, cuando los profesionales lo hacíamos, porque nos formaban que eso era lo pertinente. Aquí no, las violencias no son solo culpa de una parte, es un problema complejo y es un problema social, de tolerancia, de falta de participación ciudadana,
de Porque también se va formación. progresando en formación, Claro, en técnicas, en recursos. claro, lo que ahora a nosotros nos parece inviable, la atención al parto, pues hace 20 años nos parecía lo habitual y Claro. lo estándar. Yo lo que Por nunca ejemplo, María Ángeles, que se formó en Cataluña, en Barcelona concretamente. Ella cuando llegó aquí ya Yo- venía con un un bagaje, bagaje, sí, y sí. se encontró con una realidad totalmente diferente. No tenía nada que ver, o sea, desde las mujeres, yo cuando sentí una mujer gritando de esa manera para parir, yo dije, ¿dónde estoy? Eso, los rasurados, los enemas, los tactos, etcétera, etcétera. Entonces, como dice ella, evidentemente, viniendo de una cultura y de un momento determinado, evidentemente tú también vas modificando esas prácticas, pero es la propia mujer y las propias asociaciones de mujeres las que te hacen modificar eso. Entre ellas hay una abogada que está muy indefensa, que es Francisca Sí, Guillem, la del parto es la del nuestro, parto es la nuestro, que asociación. esta ha sido una mujer la que ha estado abanderada. reivindicando constantemente Claro, las todos los derechos. asociaciones, la participación de la ciudadanía, para mí me parece importantísimo. El que las mujeres hablen, se encuentren colectivamente, compartan su vivencia, es fundamental. Y el trato humano también, ¿no? Claro, pero que te quiero el trato decir humano también que en eso, su que eso momento se va trabajando y se va, es algo evolutivo. Y siempre quien más aporta es quien vive experiencias que no son adecuadas para mejorar la atención a las que vienen después, ¿no? Se ha mejorado mucho en este sentido. ¿Creéis que sí que se ha avanzado? Bueno, se ha mejorado. Yo no creo que queda mucho por hacer. Ya te digo, por ejemplo, en nuestro medio sigue siendo el tema, es una negación por parte de los profesionales de que exista esa. Sin embargo, cuando tú hablas con las mujeres, muchas tienen vivencias Negativas. No negativas, gratificantes, no ¿no? gratificantes. Y que se podían haber evitado escuchándola o con un mayor diálogo, con mayor información o con un ambiente diferente, no tan medicalizado, ¿no? Y con un trato más humano, quizá, ¿no? Sí, pero el trato Tal vez. humano está muy relacionado con muchas cosas. Por eso decimos que aquí las cosas están muy interrelacionadas. Nosotros atendemos, por ejemplo, ¿no? En la sanidad pública. Pues los edificios, los espacios son importantes, pero si no hay personal, tú puedes tener maravillosos hospitales. Si la dotación de la plantilla tendría que ser de un 100% y es del 60% o del 70%, pues el factor tiempo, ¿no? Y dedicación es esencial en la humanización de la asistencia. Tú no puedes atender mejor a las mujeres en menos tiempo. Esto es lo mismo, Ana y Beatriz, si nosotros lo transferimos a que veníamos hablando que había más de 200.000 denuncias en mujeres por violencia de género. Entonces, todo esto no es que culpabilicemos a nadie, pero sí que es cierto que la propia mujer, en momentos determinados, es como que tapa lo que le está sucediendo. ¿Cuántas mujeres existen que tienen relaciones con mujeres, pero que siguen estando con hombres para aparentar o para que no se vea esa parte que esconden? Y entonces, ¿todo eso hacia dónde va? Mira, tenemos unos mandatos sociales. Muchas veces, ya te digo, yo que hago voluntariado con ONG y de alguna manera interactúo con personal más joven, con chicas y chicos, hay una percepción de que estamos en una sociedad igualitaria, es lo que se llama el espejismo de la igualdad. Y sin embargo, bueno, pues nos queda mucho, ¿no? Las macroencuestas nos dicen que la violencia de género no ha disminuido, los feminicidios nos dicen que la violencia de género no ha disminuido. Al revés, ¿no? Ya llevamos más asesinatos en lo que llevamos de año que el año pasado por estas fechas, ¿no? Creo que hay 17 mujeres asesinadas y el año pasado por esta fecha creo que eran 10 Entonces, os quiero decir que muchas veces las cosas son muy silenciosas y la socialización nos afecta a mujeres y a hombres, ¿no? Yo ahora estoy haciendo una formación, porque soy una persona inquieta, sobre nuevas masculinidades, ¿no? Y me está encantando la visión en el sentido de que la violencia de género es un problema de los hombres que sufrimos las mujeres, porque es un problema de cómo son educados los hombres para solucionar todo a través de la dominación y la violencia. Y nosotras somos educadas en la ley del agrado, decía Amelia Valcárcel, ¿no? En siempre ser
buenas, sumisas, obedientes, crear un ambiente emocionalmente adecuado, a que todo el mundo se sienta cuidado o cuidada, ¿no? Entonces hay que cambiar eso, y esa es la base, es la educación. Sí, pero Ana, fíjate bien, estamos diciendo que hay más de 200.000 mujeres que han reclamado y denunciado, pero es que el problema está que estas mujeres quitan después la denuncia, porque dicen, bueno, es que es un buen hombre, está conmigo, me hace la cama y me recoge las cosas y me lleva a pasear, y tengo una figura masculina que me acompaña. Entonces es ligeramente... Bueno, es que hemos sido socializadas para vivir en parejas heterosexuales. Hemos sido socializadas para eso, y para cuidar de los hijos y para cuidar de los mayores. De hecho, las mujeres hemos accedido mucho más a las profesiones, pero seguimos accediendo de una manera, ¿no? Lo que se llama, ¿no? la segregación. Accedemos a profesiones de cuidado. La sanidad está feminizada, la educación está feminizada. Sin embargo, las ingenierías no están feminizadas. Es decir, tenemos que analizar y seguir analizando y seguir transformando la realidad para eliminar la violencia de género. La violencia de género no se va a eliminar con biogen, ni con pulseras, ni con penas. Se va a solucionar con educación, con una educación diferencial, donde mujeres y hombres cambiemos nuestros roles, donde resolvamos los problemas y las diferencias socialmente sin violencia. La cuestión es que llevamos muchos años hablando de la educación y de esta cuestión que tenemos que mejorar, pero no parece que la erradicamos. Es difícil erradicarla en su conjunto, pero parece que no avanzamos, ¿no? Yo digo que el papel lo soporta todo. Hemos cambiado las normas, ¿vale? Hay una ley que es del año 2010, ¿no? La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que ahí ya se habla de educación afectivo-sexual desde la infancia y en todos los niveles. Sin embargo, hoy venía hablando con María Ángeles. Yo doy clases de manera honorífica en la Facultad de Medicina, ya me parece un logro, en una asignatura optativa de prevención de violencia de género, a alumnado de segundo de medicina, ¿vale? Y le preguntaba, en una de las clases que he impartido este año, había, pues en la clase estaban 18 chavales y chavalas, y les preguntaba, ¿cuántos de vosotros habéis recibido en la escuela? Chavales, ya te digo, de segundo de medicina, pues tendrán 19, 20 años. ¿Cuántos de vosotros habéis recibido educación afectivo-sexual en la escuela? Pues de 18, solamente 4. Y la actuación que habían recibido no era una educación para tomar decisiones, sino cómo evitar el embarazo, cómo evitar las infecciones de transmisión sexual. Entonces, la ley dice una cosa, pero lo que se implementa es otra, ¿no? Estamos hartas de escuchar el famoso PIN parental, perdona. Si quieres que se eduque en la escuela a personas no violentas, que no, tu hija e hijo no vivan violencia sexual, que se vive ya en la escuela, ¿no? O bullying, habrá que educar con otros parámetros y desde muy pequeñitas y pequeñitos, ¿no? Pero eso no es una realidad. Pero fíjate bien, hablamos de información y de educación. Una cosa es informar, porque las redes sociales te aplastan de todo, pero una cosa es informar y otra educar. Y ahora, en todo eso que estamos hablando, nos vamos a trasladar a lo que sería realmente uno de los temas o pilares más importantes en el sistema sanitario. Exacto, o sea, ¿desde cuándo, en qué momento deja de ser derecho universal para aceptar estas listas de espera tan enormes? Da igual, sea para que a una niña le pongan el Implanón, sea para que a una mujer la revisen cuando ha sido violada, etcétera. O sea, todo esto, ¿hacia dónde nos lleva? Bueno, esto es fruto de la sociedad donde vivimos. Es decir, el sistema sanitario no está fuera del contexto social donde vivimos, ¿no? Yo creo que hemos pasado de considerar la salud como un derecho a la salud como un negocio, ¿vale? Aquí se facturan las grandes multinacionales. Verá, yo soy médica y cada 2 por 3 me están llamando para ofrecerme un seguro médico. Incluso hasta en la revista de la colegiación te ofrecen seguros
privados. Yo soy una convencida del sistema público porque a mí me parece que todas las personas tienen derecho a una asistencia sanitaria de calidad y tal. Pero cuando yo era pequeña, que nací en el año 66, ya podéis calcular mi edad, yo no tenía seguro público, yo me ponía enferma y mi madre, que era una mujer separada por aquel entonces y no trabajaba y tal, pues no tenía aseguramiento, no podía llevarme a un hospital de beneficencia, ¿no? Y entonces, claro que la salud, el mantener un servicio público de calidad tiene un coste, pero es un coste que nos iguala como personas. Sin embargo, se ha hablado siempre de que este sistema sanitario era de los mejores del mundo y escuchamos a los profesionales que se van perdiendo derechos y que cada vez está más colapsado el sistema. ¿Qué ha estado ocurriendo a lo largo de los últimos años? Porque no es una cuestión de ahora, es de hace años cuando empezaron los recortes. Es de la crisis del 2008, ¿vale? Hay una crisis económica y se intenta ahorrar en prestaciones a la ciudadanía. Hay recortes en salud, hay recortes en educación, hay recortes en dependencia. Entonces, desde que empezamos en democracia hay un caminar hacia la adquisición de derechos hacia la ciudadanía, hacia una sociedad del bienestar. Hay una crisis económica y lo primero que cae son esos parámetros que nos igualan como personas dentro de la sociedad en la que vivimos. Y eso, bueno, pues hay datos económicos, no solo en España, también en el Reino Unido, y cómo la privatización de la sanidad mata, es decir, aumenta la mortalidad, disminuyen los años de vida, en calidad de vida, porque quien tiene recursos económicos puede permitirse hacer un seguro. De hecho, en Andalucía los seguros privados han crecido exponencialmente. Pero ¿y quién no la tiene? Pero cuando una persona, Ana, cuando una persona tiene una lista de espera para operarse de más de 190 días, cuando eso es algo ilógico y legalmente no es así ni debe ser así, pues la persona o ha fallecido o evidentemente tiene la posibilidad, ella o su familia, de poder ir a realizarse una intervención en una clínica privada. Si yo no cuestiono quién tiene recursos, es decir, yo probablemente sí, verá, yo os cuento una experiencia personal, ¿vale? Mi madre enfermó muy joven cuando yo estaba terminando medicina, que entonces, bueno, pues estoy hablando del año 90, la primera ley de sanidad donde se habla del sistema tal cual lo entendemos es del año 86. Se va implementando poquito a poco en los niveles de bondad que ha comentado Bea, ¿no? Ha sido progresivo y se consideraba la sanidad pública andaluza como la joya de la corona, ¿no? Y es porque efectivamente, progresivamente, yo cuando empecé a trabajar en el año 90 me fui a un consultorio a la serranía de Ronda donde no había atención primaria, no había programas de prevención, había una médica o un médico rural. Yo fui a sustituir un verano, un médico rural que estaba 24 horas todos los días de la semana, ¿no? Entonces ha habido una reforma, una mejora, un incremento hasta la crisis económica, ¿vale? Y os cuento esto porque parece como que las cosas son... una vez logrado una cosa ya no se va a deteriorar y estamos viendo el deterioro. Entonces la ciudadanía tiene mucho que decir, es que la ciudadanía es la que vive y sufre. Esto no me lo estoy inventando, los datos no son datos fríos, son datos reales, lo que tú decías. Hay una media de espera muy por encima de lo que los decretos legales nos dicen, ¿no? Los decretos legales en Andalucía nos dicen que cuando te piden una prueba diagnóstica, véase una ecografía, una radiografía, una resonancia, tendrían que tardar un mes en hacértela. Que cuando la médica o el médico de atención primaria te manda a una consulta especializada por primera vez, tendrían que verte en menos de 60 días. Y ya sabemos que eso no está así, ni mucho menos. Está mucho, claro, no está así, depende de la especialidad. Hay algunas que incluso más de un año, ¿vale? Entonces... ¿qué pasa? ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues mira, esto se soluciona con inversión, con priorización de la inversión. No se pueden hacer más cosas con menos, ¿vale? Ni tampoco se pueden sustituir a las personas por las máquinas, ¿no?
Es decir, el rol de la tecnología, de la inteligencia artificial nos puede facilitar la vida, pero no va a sustituir a las personas que te atienden, ¿no? La calidez, la humanidad, todo eso no te la da una máquina, te la dan otras personas, ¿no? Entonces, yo no me niego a las herramientas que nos ofrece la tecnología. Solo creo que hay que ser sensatos y escuchar a las personas que atendemos, porque las personas no quieren que la atiendan una máquina. Por lo tanto, lo que faltan son recursos humanos, evidentemente. Por supuesto, o sea, lo que está faltando son recursos recursos humanos, porque si Económicos realmente... y económicos. Claro, porque Vale, para pero si contratar realmente- personal hace falta recursos Claro, económicos. Perdona, si realmente, muy bien, tú empiezas a edificar para hacer grandes hospitales, para hacer grandes centros de salud, perfecto, pero esos edificios deben estar cubiertos, evidentemente, con recursos humanos, con profesionales a todos los niveles. Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Es un problema? ¿Es una decisión política? ¿Es una...? Todos son decisiones políticas, ¿no? Todos son decisiones políticas. Cuando tú decides hacer un hospital grande, como en Málaga, en deplección de los hospitales pequeños que hay en la zona cercanía, porque claro, si inviertes en una cosa no puedes invertir en otra, estás tomando una decisión política. Cuando decides hacer edificios en vez de contratar personal, estás tomando una decisión política, ¿no? Yo el macrohospital que nos van a hacer en Málaga lo llevo escuchando no sé cuántos años. Y luego hay otra cosa que he leído y escuchado, no sé si es cierta o no. Muchos profesionales de la sanidad se están yendo a lo privado porque no están bien pagados. Bueno, vamos a ver. ¿Es cierto? Yo no creo que... verá, la comunidad autónoma andaluza y la extremeña creo que son las peores retribuidas de todo el Estado. No solo muchos profesionales se están yendo a la privada, es que muchos profesionales se están yendo a otras comunidades autónomas. Hay dos elementos importantes, una la retribución y otra el tipo de contrato. Tú no puedes contratar a una persona al 30% o contratarla 2 días al año porque tiene que vivir todo el año. Entonces estamos formando a profesionales. Hay una fuga de talentos. Claro. Bueno, pero yo le preguntaría a Ana, porque el tiempo, como Sí, sabes, ya siempre queda nos nada. viene detrás. Ya muy breve, sí. ¿Qué pierde una sociedad cuando la gente empieza a desconfiar de un sistema sanitario? Bueno, pues pierde un pilar básico, porque la salud es algo esencial para todas las personas. Lo que pasa es que muchas veces no la valoramos hasta que no la perdemos, ¿no? Cuando la perdemos, todas y todos conocemos, tenemos algún familiar que se ha visto en una situación de necesidad de servicios públicos, ¿no? Lo que yo estaba comentando, mira, cuando mi madre enfermó, que le diagnosticaron un cáncer de mama, nosotros pedimos un préstamo, éramos pobres y no nos cubrían para que le dieran la radioterapia. Pedimos un préstamo y a esos vamos a tener que volver, porque si las prestaciones están retrasadas y tú tienes un familiar que la decisión de que la traten antes es que viva y que la traten después que se muera, pues vas a hipotecar tu casa, vas a hacer lo que sea. Es que ya conocemos esos modelos ya los conocemos. No es el que hemos vivido aquí en Andalucía, pero en otros lugares del mundo sí existen. Entonces, lo primero que te van a pedir es la tarjeta de crédito. Por lo tanto, ¿pero yo tú crees que podemos perdón. llegar a eso? Bueno, yo creo que podemos llegar a eso. De hecho, estamos llegando. Es decir, aquí hay gente que se muere en la lista de espera y otra pues que paga porque tiene la tarjeta que le Es lo respalda. que estábamos hablando hace un minuto. Entonces yo, como último, haría un llamamiento social para que tuviesen totalmente esa reflexión y esa sensibilidad para que esos pilares, que son los que realmente van hacia la salud de la mujer, que evidentemente se trabajen desde la educación en las casas. Las familias, yo creo que es algo súper importante para estar en ello, ¿vale? Entonces, desde lo que hemos hablado, desde la sanidad pública a la violencia de género y a la violencia obstétrica, esos 3 grandes pilares creo que deberíamos llevarlos a una gran reflexión para mejorar y avanzar y no seguir solamente pasando página en ello. Bueno, yo creo que obviamente la sensibilidad social de las personas, de las familias, de los núcleos, de los colectivos, de la gente que se organiza es esencial para transformar la realidad y para mantener lo que hemos logrado,
que puede caerse. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, pues seguiremos atentos a todo esto, a que vayamos mejorando y sobre todo a poner sobre la mesa todas aquellas problemáticas o aquellas inquietudes que tenga tanto los profesionales como la gente de la calle. Gracias a Ana Belén y a ti, María Ángeles. Gracias. Hasta Esperemos pronto. que la Muchas gracias. sociedad reflexione y vaya hacia adelante.